Nos conseguido esta entrevista, ingeniero, muchas gracias. Primero le consultamos si nos está escuchando de forma adecuada para dar inicio con la entrevista. Y buenas noches, muchas gracias, estimado Germán. Un saludo muy cordial para ustedes en esta noche, a quienes hacen Radio Espacio, y por supuesto para la directa audiencia que también está pendiente de esta entrevista. A sus órdenes y muchas gracias nuevamente por el espacio. Asambleísta, muy amable, muchas gracias. ¿Qué está pasando? Vamos de cajón al tema. ¿Qué está pasando con el tema Pablo Celi en la Asamblea justamente estos momentos? Gracias. Precisamente, Germán, estamos conectados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque como no se aprobó un informe en la Comisión de Fiscalización, creo que ahí hay un error del presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo que queda, digamos, por suerte, hicimos unas reformas en el periodo legislativo anterior a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para salvar precisamente estos juicios políticos. Acuérdese usted, en el periodo anterior existieron algunos juicios políticos en los cuales empataban en las votaciones y se quedaban ahí los procesos, se quedaban en el limbo, como decían, en un momento determinado. Para evitar eso, para evitar esos bochornos, digamos, de la Asamblea Nacional, lo que nosotros hicimos es reformar la ley orgánica y cuando no se apruebe el informe con respecto a un juicio político, lo que cabe, en función de lo que dice el artículo 82, 83 de la ley orgánica de la función legislativa, es que el Pleno resuelva este tema, el Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso en este momento se está llevando adelante un debate en el cual se conocen las posiciones de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización para, en función de esas posiciones, tomar una decisión, tomar una resolución. Yo esperaría que sea para llamar a juicio político al señor Celi por todos los elementos de convicción que he relatado durante más de 3 horas en la Comisión de Fiscalización y porque es evidente que el país demanda, digamos, este baño de verdad con respecto a lo que está sucediendo en la Contraloría General del Estado. Ahora, ingeniero, ¿qué pasó en la Comisión de Fiscalización? Tanta, como decimos coloquialmente, tanta laraca, tanta A la verdad bulla, que, tanto escándalo, para que al final el presidente de esta comisión se le haya olvidado, se le haya pasado y para arrebatarle culpó a su secretaria. ¿Qué está pasando en esta comisión, ingeniero? gracias, Germán. Es lamentable. O sea, miren, yo creo que hay algunos personajes que yo puedo respetarlo, pero una cosa es estar en la pirotecnia, en el show, en la laraca, en los medios, en las ruedas de prensa, y otra cosa es con las acciones, con las actitudes. Eh, Mire, yo he sido asambleísta en el periodo anterior y ustedes siempre me han visto, digamos, en la posición que debe tener un legislador, con elementos de convicción, con pruebas, con documentos, con datos, con cifras. Así se tiene que manejar, digamos. Yo creo que hay algunos legisladores que quieren patearla, piensan que están en un partido de fútbol, entonces creen que pueden patear la pelota, ellos ser el árbitro, cobrar el córner, llegar al arco, cabecear y meter el gol. Entonces no se puede hacer todo en el mismo tiempo. Y creo que yo esperaría que sea un error involuntario, ojalá de buena fe, que no se pidió la prórroga y por lo tanto no se pudo aprobar un informe. No se pidió, no se pudo aprobar dentro de los plazos. Por suerte, habían estos artículos que permitían a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, tomar una decisión, si no se caía el juicio político. Villavicencio parece que todo lo está haciendo a propósito, ¿no? Más el escándalo, las transmisiones, los TikToks, el Facebook, todo lo que está haciendo, pero el momento son excusas casi risibles con Villavicencio y ha sido cuestionado por varios sectores de la Asamblea por esta falta, no sé, de profesionalismo o qué hay detrás de estos olvidos y de estas resbaladas de, Mire, de Villavicencio. mire, a mis 43 años de vida yo ya no creo en las casualidades, más bien creo en las causalidades. ¿Y por qué le digo esto? Porque este es el segundo obstáculo que tuvimos que vencer de algunos otros. Este es el tercer intento de juicio político. Los otros dos primeros, que lo quisimos llevar hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, no tuvimos las firmas de respaldo. Éramos solo 30 asambleístas, necesitábamos 24 firmas. Luego ahora, cuando presento el juicio político el 5 de mayo, habían presentado otro juicio político a René Ortiz antes.
Y desde el presidente de la comisión se pidió al Pleno de la Asamblea que resuelva el cambio de proponente del juicio político a Ortiz para no darle paso al juicio político a Celi. O sea, esas cosas ya son obstáculos que nos ha tocado vencer, ¿no? O sea, le indujeron al Pleno de la Asamblea Nacional con 80 votos en una sesión del 25 de junio para intentar cambiar de proponente un juicio político que ya no tenía proponente, que estaba vencido los plazos, que la ley no decía que se puede cambiar de proponente. Entonces, ese tipo de errores fueron inducidos desde la Comisión de Fiscalización. Ahora se le olvida de pedir la prórroga y le culpa a la secretaria. O sea, ya son muchas coincidencias, digamos, dentro de este proceso de fiscalización y será la ciudadanía la que al final del día valore el proceder de cada uno de los legisladores. Yo lo que sí espero es que hoy, ojalá en los próximos minutos, podamos votar una resolución para que el señor Celi vaya al juicio político y que se pueda develarle al país todos los elementos que están detrás de las irregularidades de este personaje al frente de la Contraloría. Ahora, ingeniero, quienes nada más estamos viendo de fuera los toros de lejitos, no estamos en los entramados que se arman dentro de la Asamblea, los acuerdos. Uno cuando ve las noticias mira que Pachacuti está dispuesto y exige el juicio político. Vemos a los socialcristianos, a los de Creo. En definitiva, todo el mundo quiere enjuiciar a Celi, pero en el momento en que se debe tomar una decisión, o se olvidan, o se atrasan, o no llegan a tiempo, pero algo pasa, sabiendo que los escándalos que reventaron luego de la captura, que de hecho no fue un tema ecuatoriano, sino fue un tema iniciado en Estados Unidos, y por eso es que está pasando lo que está pasando, si no todavía Celi sería el semidios del país. ¿Qué pasa en el país? ¿A quién no le conviene que Celi sea enjuiciado políticamente? Y obviamente también los otros temas de juicios penales, de algunas acusaciones que tiene Celi dentro del país y en acción de su cargo. Bueno, Germán, es muy importante la reflexión que usted hace y precisamente parte del hecho de que este personaje era un personaje muy influyente, muy importante dentro del círculo cercano del gobierno anterior. Acuérdese que cuando se dieron los hechos de octubre es quien relataba o redactaba, mejor dicho, la acta para poder llegar a un acuerdo con CONAIE, con Pachacuti, que era precisamente Celi, era el voluntarioso que estaba ahí haciendo todas esos artificios. Y era gente muy cercana, digamos, al poder de turno, al propio presidente Moreno, y es más, el círculo de la corrupción de la Contraloría no solo está al interior de la Contraloría, está en las más altas esferas del poder. ¿Por qué? Porque los brazos derechos del señor Briones, que fallece en circunstancias extrañas cuando estaba detenido, está nombrado también el señor Santiago Cuesta y otros personajes muy cercanos al presidente Moreno. Y dentro de ese entramado también existieron un sinnúmero de personajes que hoy siguen siendo autoridades dentro del país. No se olviden y no nos olvidemos por qué estamos aquí. Aquí estamos porque hubo un grave momento de transitocracia y gracias al Trujillato, Celi nunca fue evaluado. A Celi lo ratificaron, lo santificaron y lo pusieron en el pedestal que tuvo hasta que se presentó el juicio político y renunció hasta que cayó en desgracia y cayó detenido por una investigación evidentemente del gobierno norteamericano, por una delación del sobrino de Celi, que está sentenciado en Estados Unidos. Entonces, digamos, sí era un personaje influyente, intentó influir en el proceso electoral, intentó eliminar a 4 organizaciones políticas de un plumazo, a destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, o sea, era un tipo todopoderoso. Entonces, seguramente hay muchas personas que le deben favores a Celi, y hay gente que tiene rabo de paja, evidentemente. Hay gente que tuvo glosas, o que tenía glosas, o que tiene glosas, en Contraloría. A mí me han hecho un sinnúmero, creo que 15 exámenes de Contraloría. Es más, cuando presenté el juicio político, estimado Germán, lo primero que hicieron al día siguiente es notificarme de un nuevo examen especial, cuando yo fui subsecretario de Senagua. Bueno, que hagan y que rebusquen todo lo que quieran. Los que tenemos el interés y la solvencia moral lo vamos a hacer y vamos a llevar este juicio político hasta el final. Pero habrá algunas personas que seguramente se dejaron seducir o someter por el poder y por el poder que tenía Sergio. Ahora, el tema que atañe al interés nacional, ¿qué va a pasar en realidad con Celi? Se aprueba o se autoriza su juiciamiento, nadie quiere quedar mal,
se ha evidenciado los actos de corrupción y en las más altas esferas del gobierno y de los gobiernos, ¿no? Porque no es que ya Celi ha perdido poder en este gobierno. ¿Qué va a pasar con Celi, ingeniero, luego de que ya se autorice? Porque yo creo que la autorización para, no sé cuál es el término legislativo, para que el juicio... Resolución. ¿Perdón? Es una resolución de la Ya, Asamblea llamando la resolución para que sea enjuiciado y todo el mundo va a poner fotos, videos en redes sociales diciendo que han votado sí. Celi va a ser enjuiciado políticamente, pero ¿en qué queda Celi con esa información que usted tiene, que no es la que tenemos el vulgar o el común de los ecuatorianos? Celi tiene todavía poder, va a salvarse de los temas tan grandes como este caso de las torres y bueno, otros casos de corrupción gravísimos que se les acusaba al gobierno de Rafael Correa, pero en realidad los corruptos eran ellos, los que denunciaban, los que hacían escándalo, eran los mismos que estaban en el entramado de corrupción. Efectivamente, Germán, y eso se logró evidenciar durante este proceso de fiscalización. Yo me quedo con un testimonio que me quedó en la retina, digamos. Cuando invitamos a una de las comparecientes en la Comisión de Fiscalización, ella nos dijo que la Contraloría generaba el problema para luego vender la solución. Entonces la Contraloría General del Estado se terminó convirtiendo en un órgano de corrupción, evidentemente, pero también de persecución. En muchos de los casos se generaron glosas, se convirtieron en escándalos públicos, los medios de comunicación hicieron eco de ese trabajo que realizaba Celi, pero en la práctica, cuando yo le pregunto a la fiscal general del Estado cuántos de los indicios de responsabilidad penal que ha emitido la Contraloría General del Estado han llegado a feliz término, es decir, a un juicio, o cuántos han llegado a una sentencia. O a sancionarse. Y apenas 3, de más de 1000 indicios de responsabilidad penal. Entonces, muchos de ellos se quedaron desvanecidos en el camino, muchos de ellos habían vencido los plazos y una serie de irregularidades más. Es decir, era mucha pirotecnia, pero en la práctica muy poco se logra recuperar en favor del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que queda frente a estos hechos? Porque esto no termina con la censura de Celi, porque la red de corrupción sigue operando. No se olvide que Poli puso a Celi. Celi ahora le puso a un ciudadano que dice que es Contralor General, el señor Río Frío. O sea, todos vienen de la misma escuela, todos vienen del mismo núcleo. Entonces hay que llevar adelante un proceso de moralización de la Contraloría General del Estado y para eso se necesita depurarlo. Quizás yo no descarto que más adelante se pueda declarar en emergencia la Contraloría, depurar a todo ese personal. Yo creo que el 99% es gente honesta, pero hay ese 1% que están en los equipos de auditores, que están en las predeterminaciones, en los establecimientos con la dirección de responsabilidad, los funcionarios de nivel jerárquico superior. Hay que revisar bien. Es más, yo empezaría revisando los patrimonios, estimado Germán, de aquellos funcionarios que no puede ser posible que de la noche a la mañana, con un sueldo que no es malo en el sector público, pero puedan tener grandes patrimonios. Se tiene que justificar aquello. Entonces yo empezaría por ahí y recuperar ese dinero, porque ahí puede haber lavado de activos, ahí puede haber una serie de concurrencia de una serie de delitos penales. Entonces, el expediente que se apruebe, luego de la censura de Celi, tiene que ir a la Fiscalía General del Estado, para que ahí se realicen las investigaciones correspondientes. Ahora, el problema es que ese 1% de la Contraloría es el 1% que tiene poder dentro de la Contraloría. Ese es el pequeño, gran inconveniente que puede pasar, que de repente resulte inocente con tanta prueba y con tanto testimonio que recibieron incluso en la Comisión de Fiscalización, que era un horror escuchar tanta barbaridad. Y además de eso, la prepotencia de Celi, ¿no? Era un tipo que no bajaba la cabeza o como que decía a la comisión: señores, ustedes no me pueden hacer a mí nada, ustedes tienen que respetarme. Era una actitud que no se podía comprender como ecuatorianos de común, los de a pie, los que no conocemos lo que pasa dentro de las instituciones. Decíamos, bueno, este señor, si por poco y no pega los de la comisión, bastante complicada la situación de Celi y su actitud frente a lo que está pasando, que esto debería llamar a meditar a la gente que quiere
que se cumpla la ley y las personas respondan por sus delitos. Yo concuerdo plenamente. Fíjese, al funcionario de a pie, e inclusive a los propios funcionarios del sector público. Algún funcionario pudo haber cometido un error. La Contraloría ahí no tiene piedad. Y está bien que se puedan corregir los errores, pero muchos de los casos se direccionaron esos informes para perseguir a funcionarios públicos. Y lo que queda detrás de todo esto, porque no sabemos cuáles de esos informes efectivamente tenían la legalidad correspondiente, tenían o estaban sustentados técnicamente y cuáles eran direccionados de manera política o con otros fines, con los fines de extorsionar para luego sacar dinero a cambio del desvanecimiento de glosas. O sea que era un precedente muy complejo para el país. E inclusive, yo le digo, en el ámbito público, ¿qué ciudadano, si es que se utiliza la Contraloría como un instrumento de persecución, qué ciudadano se va a atrever a ser un administrador de un contrato, a poner su firma? Un funcionario, estamos hablando de funcionarios de rango medio, con sueldos de 600, $700. ¿Qué funcionario se va a atrever a ser administrador de un contrato a sabiendas que si es que se cambia de gobierno y se utiliza la Contraloría como un instrumento de persecución, él puede ir preso con cualquier indicio en lo posterior? Entonces eso le afecta todo a la dinámica y a todo el aparataje público. O sea, no es así nomás. La Contraloría General del Estado lamentablemente le llevaron a un nivel de descrédito y de desprestigio que va a ser muy difícil el que se pueda recuperarlo. Para eso yo insisto, hay que declarar una emergencia quizás en la propia Contraloría, depurarla, fortalecerla, si es que es necesario una serie de reformas en el ámbito legal. Nosotros, y yo estoy dispuesto a poderlo presentar, yo no descarto, por ejemplo, una reforma que le permita a la Contraloría tener una competencia concurrente, es decir, mientras se realiza el proceso de contratación, mientras se realiza la obra, que esté la Contraloría ahí vigilando, no un control ex post, ya cuando se llevaron los recursos públicos. Entonces, yo no descarto, digamos, ese tipo de apoyo y de reformas que se puedan hacer en el ámbito de nuestra competencia, por supuesto. Claro, que sería preferible, ¿no? Evitar que se cometen, porque como usted dice, muchos de las responsabilidades que establece la Contraloría son errores, no delitos, ¿no? Y si usted no tiene la palanca, si no tiene el amigo, si no tiene el billete, porque eso han denunciado, usted por haberse equivocado tiene graves problemas, incluso pierden sus patrimonios, huidos, y este ha sido un tema bastante complicado. Ahora, ingeniero, ¿qué va a pasar sabiendo que desde la función de CELI se investigaron y mejor dicho, se evidenciaron, ¿cómo podemos decir? Se denunciaron temas que tuvieron que ver con el expresidente Correa, con funcionarios del gobierno anterior. ¿Qué va a pasar con estos casos que ya vamos viendo, el que va un poco atento a lo que está sucediendo en el país, ya vamos viendo que muchos de esos casos que fueron sentenciados por los grandes medios de comunicación y que en realidad no fueron nada, va a haber un tema de nueva revisión de casos que con toda seguridad Celi las hizo con toda la mala intención del caso para beneficiarse él, incluso económicamente en ciertos momentos, ¿no? Sí, bueno, en realidad justamente esa es una de las complicaciones que queda luego de este proceso de fiscalización y de juicio político. ¿Qué glosas estuvieron sustentadas técnicamente o qué procedimientos estuvieron sustentadas técnicamente? ¿Qué hallazgos son verdaderos y cuáles no? Entonces, ese es un dilema bastante complejo que yo lo dejaría al ámbito jurisdiccional, es decir, al ámbito judicial. Son los jueces los que tienen que declarar precisamente la validez de esos actos administrativos que lo hizo Celi, que por cierto nunca fue contralor. Él se quedó por un acto de fuerza. Todos vimos cómo rompía una notificación. A él le notificaron que él ya no era contralor a partir del 2 de junio. Y precisamente eso es lo que rompía. Frente a los funcionarios públicos de la Contraloría, él nunca fue contralor. Pero eso no le corresponde a la Asamblea Nacional definir qué es lo que sucederá con los actos que pudo haber realizado Celi, porque la Asamblea no es un órgano jurisdiccional, eso le corresponde a los jueces, digamos, en el ámbito judicial. Y yo debo decirlo, aquí estamos garantizando con total y absoluta transparencia. Aquí todo lo que tenga que salir a la luz tendrá que salir a la luz. Yo le escuchaba al presidente de la comisión decir hoy en la mañana que el correísmo busca solo investigar una parte muy pequeña, y que él ha sacado
algunos otros expedientes que no han existido y que se han esfumado de la Contraloría. Bueno, pues yo le acabo de decir en el Pleno de la Asamblea Nacional que todo eso tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado. Y si no consta eso dentro del expediente, yo el día lunes, la próxima semana, le acompaño públicamente para poder presentar esa denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de aquellos funcionarios que pudieron haber sido parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya dice el señor Vaca, el señor Serrano, el señor Navas, pero tienen que responderle al país porque ellos fueron también parte del morenato y de todo, y fueron muy funcionales al poder de turno. Entonces, aquí no estamos para tapar a nadie ni nada. Aquí tiene que investigarse todo lo que se ha logrado destapar. Digamos, yo lo que he hecho es abrir la caja de Pandora y se tendrá que armar todas las piezas de un rompecabezas para ser investigados en el ámbito que corresponde, que es el ámbito jurisdiccional judicial. Ingeniero, muchas gracias por su participación. No sé si algo más usted tiene que acotar al final de esta importante entrevista. Nuevamente agradeciéndole por haber aceptado hablar a través de este medio de comunicación con nuestros oyentes. Sabemos que están en plena sesión y que tiene que estar atendiendo dos cosas simultáneamente. Gracias, ingeniero. Sí, gracias a usted, Germán. No, más bien yo les agradezco a ustedes por el espacio que he reconocido y por supuesto siempre a las órdenes y a la directa audiencia de Radio Espacio que estén pendientes, que estén vigilantes de lo que pueda suceder en el Pleno de la Asamblea Nacional, que no perdamos la esperanza de poder censurar a este tipo de funcionarios, que esa sea una sanción de carácter moral, moralizadora, que nos permita sobre todo poner en el lugar de la historia que les corresponde a estos personajes nefastos, como aquellos sepultureros de la Contraloría General del Estado y que tanto daño le han hecho al país. Y al final, la verdad prevalecerá, la verdad saldrá a la luz. Los verdaderos corruptos siempre han sido ellos y eso es lo que devela precisamente este proceso de fiscalización y de juicio político. Muchas gracias a ustedes, Germán, le agradezco por el espacio y a sus órdenes, a la directa audiencia, nuestro agradecimiento por la paciencia de habernos escuchado en esta entrevista. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Vamos ya concluyendo con esta importante entrevista, el caso Celi, que justamente hoy en la tarde se está, creo que a partir de las 4 de la tarde se comenzaron a hacer las intervenciones y en unos instantes más se comenzará a votar y con toda seguridad vamos a ver, estar pendientes sobre este tema, con toda seguridad se va a aceptar